¿Qué tal? Hoy vamos a hablar acerca de la unidad 2 y sus subunidades de la asignatura de diseño y planificación curricular. Soy estudiante de la Universidad Estatal Península de Santa Elena de la Facultad de Ciencias de la Educación e Idiomas en la carrera de Educación Básica. Bueno, la docente que está llevando a cargo la asignatura es la máster Liliana Baque. Actualmente curso el tercer semestre de la carrera de Educación Básica. Mis apellidos son Rodríguez Parrales y mi nombre Jefferson José. El periodo académico que estamos cursando actualmente es el 2021-1. Bienvenidos, hoy vamos a hablar acerca de las unidades 2 y subunidades. A continuación, vamos a comenzar hablando de lo que corresponde a la unidad temática número 2, la introducción al currículo de los niveles de educación básica y sus resultados de aprendizaje. Como 2.1 tenemos la introducción, consideraciones legales en torno al currículo de la educación obligatoria y las reformas curriculares precedentes. Como resultado de aprendizaje del 2.1 tenemos caracterizar los nuevos fundamentos teóricos de la nueva reforma curricular. A continuación, el 2.2 que habla acerca de los referentes del ajuste curricular. Un currículo organizado por áreas de conocimiento y las características del ajuste curricular. Los resultados de aprendizaje del 2.2 es analizar las características de los ajustes curriculares. Pasamos al 2.3, en donde vamos a hablar acerca de los elementos del currículo, los principios para el desarrollo del currículo y las orientaciones metodológicas. Reconocer los elementos, principios y orientaciones metodológicas del currículo es el resultado de aprendizaje del 2.3. El 2.4, para finalizar, vamos a observar el refuerzo académico y acción tutorial que conlleva la carga horaria, cuyo resultado de aprendizaje es comprender la importancia del refuerzo académico. A partir del 2.2 y 2.3 nos vamos a enmarcar y a englobar en lo que es la asignatura de matemáticas. Ya vamos a pasar a ese tema. Entonces vamos a la introducción al currículo de los niveles de educación básica. Como estaba manifestando, el nivel que hemos escogido es educación general básica, cuyo subnivel es medio. En los grados de quinto grado, en la edad comprendida de 9 años, área matemáticas, asignatura matemáticas, y hemos escogido un bloque curricular, el bloque número 2, que tiene como tema principal geometría y medida. Continuamos. 2.1, introducción, consideraciones legales en torno al currículo de la educación obligatoria y las reformas curriculares precedentes. Vamos a hablar primero acerca de la introducción al currículo. La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 26, estipula que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado, y en su artículo 343 reconoce que el centro de los procesos educativos es el sujeto que aprende. Es decir, el estudiante es el centro importante de cada institución o establecimiento educativo. Por ende, es obligación del Estado estipular las normas, los reglamentos, los ajustes curriculares para la adaptación del estudiante a la institución en donde él forma su aprendizaje. Por otra parte, este mismo artículo establece que el Sistema Nacional de Educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, además del respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. La Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el artículo 2, literal W, nos manifiesta: garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades, que incluya evaluaciones permanentes. Asimismo, garantiza la concepción del educando como el centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y metodologías. Tres cosas importantes: contenidos, procesos y metodologías que se adapten a sus necesidades y realidades fundamentales,
promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso de aprendizaje. Esto es lo más importante entre todo, que el estudiante se sienta cómodo dentro del sistema educativo en el cual se está educando. En este contexto, en el artículo 19 de la misma ley, se establece que un objetivo de la Autoridad Educativa Nacional es diseñar y asegurar la aplicación obligatoria de un currículo nacional, tanto en las instituciones públicas, municipales, privadas y fiscomisionales, en sus diversos niveles: inicial, básico, bachillerato, y modalidades: presencial, semipresencial y a distancia. El diseño curricular considerará siempre la visión de un Estado plurinacional e intercultural. El currículo podrá ser complementado de acuerdo a las especificidades culturales y peculiaridades propias de la región, provincia, cantón o comunidad de las diversas instituciones educativas que son parte del Sistema Nacional de Educación. Además, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el artículo 22, literal C, establece como competencia de la Autoridad Educativa Nacional formular e implementar las políticas educativas, el currículo nacional obligatorio en todos los niveles y modalidades y los estándares de calidad de la provisión educativa de conformidad con los principios y fines de la presente ley, en armonía con los objetivos del régimen de desarrollo y Plan Nacional de Desarrollo, las definiciones constitucionales del sistema de inclusión y equidad y en coordinación con las otras instancias definidas en esta ley. Por otro lado, el reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural en su artículo 9 señala la obligatoriedad de los currículos nacionales en todas las instituciones educativas del país, independientemente de su sostenimiento y su modalidad. Y en el artículo 11 explícita que el contenido del currículo nacional contiene los conocimientos básicos obligatorios para los estudiantes del Sistema Nacional de Educación. A continuación vamos a obtener los resultados de aprendizaje del 2.1, que es caracterizar los nuevos fundamentos teóricos de la nueva reforma curricular. ¿Cómo se realizó la nueva reforma curricular? Vamos a centrarnos en nuestra asignatura de matemáticas, porque esa es la que hemos escogido. Este nuevo currículo, diseño curricular en matemáticas, se da en base a un enfoque pragmático constructivista. ¿Qué quiere decir esto? Que el estudiante va a ser capaz de obtener la resolución de problemas de la vida real una vez adquiridos los conocimientos de esta asignatura. También va a ser capaz de interpretar lenguajes matemáticos, es decir, lenguajes que contengan signos, contengan números, contengan funciones, contengan geometría e infinidad de temas que él va a abordar. El planteamiento de acciones que él crea que sea necesario para poder implementar nuevas soluciones a los conflictos de la vida real. Uso de propiedades matemáticas. Todas las propiedades que él adquiera en conocimientos las va a utilizar de diversas maneras en toda su vida cotidiana a partir de que adquiera los conocimientos y tenga el perfil de salida de bachillerato ecuatoriano. Y por tanto, la argumentación de la validez de los resultados va a ser capaz de presentar resultados y también asesorar con nuevas ideas, argumentos, siempre y cuando tengan validez. Y esto lo va a obtener una vez adquirido los conocimientos que presentan el nuevo currículum en matemáticas. Bueno, ahora vamos a observar las diferencias entre el currículum del 2010 y el del 2016. El currículum de educación general básica del 2010 estaba establecido matemáticas en 5 bloques curriculares. ¿Cuáles eran esos 5 bloques curriculares? Relación y funciones, numérico, geométrico, medida, estadística y probabilidad. Y el actual, el currículo de educación general básica, nos manifiesta que todo esto lo agrupa y lo realiza de una forma más estandarizada y general, en donde establece el currículo de matemáticas en 3 bloques: álgebra y funciones, geometría y medida, y estadística y probabilidad. Lo extenso lo hace minúsculo, pero más importante. Ahora, el currículum del 2010 clasificaba las destrezas con criterios de desempeño por grados. Es decir, se tomaba un poco más de tiempo en abarcar los desempeños, las criterios, las metodologías, pero era por grado. Ahora, el currículo de educación general básica
actual clasifica las destrezas con criterios de desempeño de una manera más general, en donde las competencias a nivel global y a nivel estandarizada se denotan a grandes mayorías por asumirlas de una manera más concreta, más precisa y más directa. Vamos ahora con las reformas curriculares precedentes. Existen dos reformas curriculares en la educación general básica. Es importante conocer la historia de esto. Y una del bachillerato general unificado, que sirven de punto de partida en la actualización del currículo que se presenta. La primera reforma del currículo de la educación general básica tuvo lugar en el año 1996. Esta propuesta proporcionaba lineamientos curriculares para el tratamiento de las prioridades transversales del currículo, las destrezas fundamentales y los contenidos mínimos obligatorios para cada año, así como las recomendaciones metodológicas generales para cada área de estudio. Sin embargo, esta no presentaba una clara articulación entre los contenidos mínimos obligatorios y las destrezas que debían desarrollarse. Además, carecía de criterios o indicadores de evaluación. Esto no quería decir de que el currículum anterior no estaba especificando ciertos temas, pero sí estaba dejando de lado algunas cosas importantes como criterios de evaluación, indicadores de evaluación que permiten actualmente al docente asesorarse a través del currículo para poder guiar su clase y poder obtener los resultados que uno quiere observar al finalizar cada año lectivo. Por este motivo, se abordó un proceso de actualización y fortalecimiento curricular de la educación general básica, que dio lugar a la nueva propuesta que entraría en vigor en 2009, mediante acuerdo ministerial número 06-1109. En el caso del área de educación física, la nueva propuesta entraría en vigor en 2012, mientras que en educación cultural y artística se mantendría el currículo de cultura estética de 1997. Imagínense, años atrás la historia de estos currículos han venido desarrollándose de a poco. Para el desarrollo de este documento, del actual currículo, nos dice que se partió de los principios de la pedagogía crítica, considerándose, escuchen, que el estudiante debía convertirse en el principal protagonista de los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Y quién menos que el estudiante? Que uno como estudiante apoderarse de los nuevos conocimientos, de las nuevas tecnologías, de poder obtener toda aquella información que sea necesaria para un autoaprendizaje y una autoeducación eficiente, considerándose que el estudiante debía convertirse en el principal protagonista de los procesos de enseñanza y aprendizaje, tal y como establece el artículo 343 de la Constitución y el artículo 2 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural citados anteriormente, con el objeto de prepararlo para enfrentar a problemas de la vida cotidiana. Todo esto que acabamos de mencionar no nos inventamos, esto está legalmente en la Constitución y en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en donde uno puede apoyarse en ciertos artículos para exigir que el estudiante sea tomado en consideración como el protagonista principal de su educación. Este instrumento se caracteriza por ser un mesocurrículo, por destrezas, estructurados en bloques curriculares, concebidos como unidades de aprendizaje que pueden ser llevadas directamente al aula, ya que presentan las características de una planificación o programación anual para cada una de las áreas de conocimiento, con todos los elementos para poder guiar al docente. Eso sí, muy bien, importante estas reformas, ¿no? Referentes al ajuste curricular, seguimos viendo el 2.2 ahora, un currículo organizado por áreas de conocimientos, características del ajuste curricular. Los currículos para la educación general básica y el bachillerato general unificado que se presentan a continuación plantean un ajuste a partir de la información proporcionada por docentes del país en relación con la aplicación de la propuesta curricular para la educación general básica, que entró en vigor en 2010, como se mencionó anteriormente. Esta información clave para el desarrollo del proceso de ajuste curricular se recabó a través del monitoreo realizado de mayo de 2011 a noviembre de 2012 y de la investigación denominada El uso de percepciones del currículo de educación general básica, realizada entre octubre y noviembre del 2013. Esta nueva reforma curricular trajo consigo aportes muy significativos de varios docentes, además de una exhaustiva investigación prolongada entre los años 2011
y 2012, entre los meses de mayo y noviembre, cuya investigación fue denominada como el uso de percepciones del currículo de educación general básica. Es decir, esto ha venido con un proceso de anterioridad, un proceso investigativo, arduo, de conocimientos, de reformas, de nuevas estrategias metodológicas para el beneficio de ¿quién? De los estudiantes. Con este punto de partida, docentes ecuatorianos de educación general básica, bachillerato general unificado y educación superior, además de ser consultores nacionales e internacionales, realizaron una revisión del currículo de los dos niveles de educación obligatoria que consistió en analizar el rigor epistemológico y curricular de los documentos, aspectos que fundamentan la nueva propuesta curricular, el cúmulo de prácticas exitosas en el aula, el estudio comparativo de modelos curriculares de otros países y en especial el criterio de docentes ecuatorianos con experiencia curricular y disciplinar en las áreas de lengua y literatura, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, educación cultural y artística y educación física. De los niveles educativos fueron la base para el ajuste curricular. Docentes capacitados, docentes preparados, docentes comprometidos con la educación de nuestro querido país, aportaron a las nuevas reformas curriculares. Ellos más que todos sabían de que se necesitaba reajustar ciertas estrategias, ciertos complementos para que la educación y el sistema educativo diera un cambio total y se ajustara a las nuevas necesidades de los estudiantes que actualmente poseen en este mundo virtual, llamémoslo así. Un currículo organizado por áreas de conocimientos. Tanto para el nivel de educación general básica como para el bachillerato general unificado, los estudiantes para avanzar hacia el perfil de salida deben desarrollar aprendizajes de las siguientes áreas de conocimientos muy importantes: lengua y literatura, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, lengua extranjera, educación física y educación cultural y artística. Ahí tenemos las áreas de conocimientos. Estas se desarrollan a través de las siguientes asignaturas. Observamos. El área de conocimiento de lengua y literatura, las asignaturas para educación general básica, lengua y literatura mismo, y para BGU, bachillerato general unificado, lengua y literatura mismo. En lengua extranjera, la asignatura es inglés, tanto para educación general básica y para bachillerato general unificado. En el área de conocimiento, en donde nos estamos adentrando, que es matemáticas, la asignatura para educación general básica es matemáticas y para bachillerato general unificado también es matemáticas. Acá en ciencias naturales, la asignatura para educación general básica también es ciencias naturales, para bachillerato cambia, dividiéndose en 3 asignaturas, que es química, biología y física, muy importantes. Ciencias sociales, en las asignaturas de educación general básica es estudios sociales y en bachillerato general unificado, historia, filosofía y educación para la ciudadanía. En educación física tenemos que tanto para educación general básica, para bachillerato general unificado, son también educación física, las mismas asignaturas. Educación cultural y artística, tenemos que para bachillerato general básico, educación cultural y artística, y para bachillerato general unificado, el mismo nombre. Y en el área de conocimiento interdisciplinar, en educación general básica, todavía no contamos con una asignatura específica, pero en bachillerato general unificado se observa la materia de emprendimiento y gestión. Vamos a observar ahora las características del ajuste curricular. Sí, en el documento curricular cada área se estructura en subniveles, organizando los aprendizajes en bloques curriculares que responden a criterios epistemológicos, didácticos y pedagógicos propios. Por este motivo, el bloque curricular agrupa y secuencia aprendizajes que pueden abarcar desde el primer año de la educación general básica hasta el último del bachillerato general unificado, constituyéndose en una división longitudinal del área a lo largo de los estudios obligatorios. Los aprendizajes contenidos en cada uno de los bloques curriculares de las distintas áreas que conforman la educación obligatoria se ordenan en torno a los objetivos que en cada subnivel de la educación general básica marcan la secuencia para el logro de los objetivos generales del área al culminar el nivel de bachillerato general unificado. Estos objetivos están expresados en términos de capacidades que se pretenden alcanzar y son el núcleo sobre el que se articulan todos los elementos del currículo, que los vamos a ver más adelante. Si la autoridad nacional es el responsable de diseñar el currículum obligatorio, las unidades educativas deben acercar este diseño a la realidad de sus contextos a través del PEI, el Proyecto Educativo Institucional, y su correspondiente PCI, Proyecto Curricular Institucional. Los docentes han de negociar los contenidos en el espacio del aula, atendiendo a los intereses y necesidades de sus estudiantes. Es demasiado importante realizar los proyectos educativos, porque gracias a esto los estudiantes se ven más inmersos en actividades escolares,
en casas abiertas, en proyectos, en exposiciones, en lunes cívicos, en donde la comunidad educativa y la comunidad fuera de la escuela, padres y familias, observan el progreso benéfico que va realizando la institución educativa una vez que va abarcando cada uno de las especificaciones que contiene el ajuste curricular. Para llevar a cabo este trabajo de desarrollo del currículo es necesario conocer cuáles son sus elementos y cómo se articulan. Vamos a ver, los elementos del currículo de educación general básica y bachillerato general unificado que constituyen la propuesta de enseñanza obligatoria están conformados por los siguientes elementos: objetivos integradores de BGU, objetivos generales del área, que en donde tenemos el perfil de salida, de básica superior, de básica media, los integradores de básica elemental, integradores de básica preparatoria, de básica superior, de básica media, de básica elemental, de básica preparatoria, objetivos del área también, en donde se obtienen las destrezas con criterios de desempeño por cada área y por cada subnivel, organizadas en bloques curriculares. Esto ya se organiza en bloques curriculares para darle un punto un poco más específico y más concreto, para luego pasar a los criterios e indicadores de evaluación por subnivel, en donde vamos a poder observar como futuros docentes el progreso y también los conocimientos adquiridos por parte de los estudiantes y replicados cuando se tome una evaluación. Para alcanzar el perfil de salida de la educación obligatoria, el perfil del bachillerato ecuatoriano, los currículos de la educación general básica, el bachillerato general unificado, ordenan, organizan, relacionan y concretan 4 grandes aspectos: ordenar, organizar, relacionar y concretar dichos elementos curriculares para cada una de las áreas con la siguiente estructura. Introducción del área, en donde incluyen los elementos generales que se definen, caracterizan y configuran el área. Por ejemplo, introducción, contribución del área al perfil de salida, fundamentos epistemológicos y pedagógicos, bloques curriculares y objetivos generales del área, que determinan las capacidades generales que se han de alcanzar en cada una de las áreas para contribuir al perfil de salida. Esta sección incluye además la matriz de progresión de los objetivos del área, que nos permiten ver la evolución de los objetivos de cada subnivel hasta los objetivos generales del área, cuyo logro se ha de alcanzar en el bachillerato general unificado. Como estamos adentrándonos en el nivel de educación general básica, en el subnivel medio, vamos a poder adquirir todos estos conocimientos, todas estas destrezas, una vez de que uno ya egrese del sistema educativo, cuando ya esté finalizando su bachillerato general unificado. La matriz de progresión de los criterios de evaluación del área, muy importante, en donde se presenta la secuenciación de los criterios de evaluación por subnivel y su relación directa con los objetivos generales del área, no por nivel, por subnivel. Recordemos que el nivel es educación general básica y los subniveles ya vienen preparatoria, elemental, media, superior y el bachillerato general unificado. El mapa de contenidos conceptuales del área, en donde se especifican todos los temas que se van a adentrar en las diferentes unidades. Y también algunas áreas incluyen un glosario específico y recursos para trabajo en el aula. Recursos sumamente importantes en donde puede hacer uso el docente para poder impartir su clase de una manera más eficiente y que llegue hacia los estudiantes. Ahora vamos a ver la introducción, como estábamos mencionando, los elementos del currículo. Básica media en matemáticas, nos vamos a adentrar ya en la básica media en matemáticas. Los currículos, sus objetivos y destrezas con criterios de desempeño deben estar encaminados hacia el aprendizaje y el desarrollo del individuo como ser humano y como ser social. El ser humano debe estar individualmente complementado con ciertas capacidades y también como ser social, que sea capaz de introducirse en un círculo social donde se compartan conocimientos y puedan aventurarse a descubrir nuevas ideas y nuevas innovaciones. El currículo de matemáticas fomenta los valores éticos de dignidad y solidaridad y el fortalecimiento de una conciencia sociocultural que complemente las capacidades de un buen analista o buen pensador. El estudiante va a ser capaz de tener valores imprescindibles como la ética, la dignidad y la solidaridad, donde va a poder él hacer uso de una muy buena lógica. Este conocimiento y dominio de los procesos le dará la capacidad al estudiante para describir, estudiar, modificar y asumir el control de su ambiente físico e ideológico, lo que estamos hablando, mientras desarrolla su capacidad de pensamiento y de acción de una manera efectiva. El estudiante va a ser capaz de poder disuadir ideas, de poder explicar ciertos términos complejos, de poder desarrollar problemas que tal vez para muchos se les haga un poco difícil de realizar. Pero a partir de su nivel medio y superior de educación general básica se va complejizando de forma sistemática los contenidos y procesos matemáticos. Pero esto no es nada del otro mundo. Complejizar, es decir, colocar un poco más de nivel estricto hacia los diferentes temas que se van viendo, pero si se han observado de manera correcta en los niveles inferiores, no habrá problema en los niveles superiores.
La contribución de la asignatura del perfil de bachillerato ecuatoriano, matemáticas, una vez observado, va a convertir al estudiante en una persona justa, innovadora y solidaria. La matemática junto con la física y la química contribuye al adelanto científico de la sociedad, que implica el desarrollo de la humanidad, como por ejemplo la organización y planificación, así como organizaciones en bienes, maquinarias, equipos, instrumentos, productos y tecnología, que es algo muy importante. Ahora, al observar matemática y adquirir conocimiento, se va a eliminar modelos tradicionales y van a simplificar tareas y ahorrar esfuerzos. La matemática interviene en casi todas las actividades que desarrolla el hombre, en todas, de manera directa o de indirecta, siendo un componente ineludible e imprescindible para mejorar la calidad de vida de las personas, instituciones, sociedades y estados. De manera directa, cuando queremos sacar, por ejemplo, el gasto total de nuestra empresa, de nuestro emprendimiento, y de manera indirecta, cuando, por ejemplo, estamos con una pizza y queremos repartir a nuestros primos, a nuestros familiares, utilizamos fracciones, utilizamos divisiones con partes iguales. Estamos aplicando conocimientos de matemática de manera indirecta. Por eso es algo inaludible. No es que nosotros decimos no queremos utilizar matemáticas. Las matemáticas siempre van a estar presentes. La enseñanza de la matemática tiene gran importancia para nuestra sociedad porque es uno de los pilares de la educación obligatoria. Claro que sí, la matemática es muy importante. Aquella persona que no sepa matemáticas está perdiendo gran parte de su tiempo establecido para una educación próspera, porque las matemáticas, como ya hemos mencionado en continuas ocasiones, es demasiado importante en nuestra vida, fundamentalmente en nuestro modo de ver las cosas a nivel de competencias globales. El conocimiento de la matemática fortalece la capacidad de razonar, abstraer, analizar, discrepar, decidir, sistematizar y resolver problemas. Nosotros vamos a ser capaces de realizar todas estas cosas: razonar, abstraer, analizar, discrepar, decidir, sistematizar y resolver problemas. Ya no todo de una manera sumamente no organizada, sino que de una manera más representativa y de una manera más sistematizada, de orden jerárquico. Primero razonamos, luego abstraemos, luego analizamos, luego discrepamos, decidimos, sistematizamos y resolvemos el problema. La contribución del área de matemáticas, como lo estábamos manifestando, es lograr que los estudiantes tengan una formación básica a un nivel cultural en que se evidencia en el léxico matemático, utilizando como medio de comunicación entre personas y organizaciones, instituciones públicas o privadas. Con las matemáticas sólidas se da un gran aporte significativo en la formación de personas creativas, autónomas, comunicadoras y generadoras de nuevas ideas. Hay ocasiones que observamos estudiantes que en la escuela tal vez no hayan sido los primeros años, no son tan pilas en matemáticas, pero con con correctas estrategias metodológicas se va a poder resolver esos tipos de inconvenientes y más adelante van a ser capaces de innovar en nuestro estado ecuatoriano con nuevas ideas, con nuevas percepciones, con nuevas visiones, con nuevas misiones, a raíz de que observan la asignatura de matemáticas. El área está enfocada en el desarrollo del pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver problemas de la vida cotidiana. El pensamiento lógico siempre ha sido parte fundamental del desarrollo integral del ser humano. Pensar, argumentar y decir las cosas con claridad y siempre con fundamentación. El estudio de la matemática le brinda al estudiante las herramientas necesarias para interpretar y juzgar información de manera gráfica en el texto, permitiendo obtener una mejor comprensión y valoración de nuestro país diverso y multiétnico a través de los medios de comunicación e internet. Toda la ciencia desarrolla la inteligencia, eso sí, la personalidad y los valores que son fundamentales para la formación de ciudadanos comprometidos con el crecimiento personal y colectivo. Una persona que estudia matemáticas debe proponerse crecer individualmente y también ayudar a crecer a su colectividad, a su sociedad, a sus familiares, a sus amigos, al círculo social en el que se desarrolla habitualmente. Los fundamentos epistemológicos y pedagógicos del área de matemáticas se basan en enfoques pragmáticos constructivistas, como ya vimos, en donde el estudiante va a ser capaz de resolver problemas, interpretar lenguajes matemáticos, plantear acciones, usar propiedades matemáticas y argumentar validez de resultados. Junto a esta visión epistemológica que ya visualizamos, se plantea una visión pedagógica también que se debe tener en cuenta en la organización de la enseñanza y según en la cual el estudiante es el protagonista del proceso educativo y los procesos matemáticos. El estudiante va a ser parte fundamental, siempre va a ser la prioridad de toda institución educativa para poder formar a personas que tengan conocimientos adquiridos para adentrarse en una sociedad con competencias tecnológicas a nivel mundial, en donde va a ser capaz de resolver problemas, tener representación, comunicación, justificación, conexión e institucionalización. Grandes aportes para el perfil
de un bachiller y una persona estudiada. Los bloques curriculares del área de matemáticas. Vamos a observar. La matemática está constituida por diferentes conjuntos en naturalezas y de complejidad diversa. Su desarrollo se basa en los 4 componentes fundamentales importantes: lógica matemática, conjuntos, números reales y funciones. La lógica atraviesa todas las áreas de conocimiento y es un componente al que se le da especial atención. El área de matemáticas también se estructura en 3 bloques curriculares a partir de todo esto: en álgebra y funciones, geometría y medidas, y estadística y probabilidad. La que nos hemos enfocado nosotros es el bloque número 2, geometría y medida. Los objetivos generales del área de matemáticas es proponer soluciones creativas a situaciones concretas, producir, comunicar y generalizar información, desarrollar estrategias matemáticas individuales y grupales y valorar el empleo de las TIC. Proponer soluciones que el estudiante pueda estar inmerso en ciertas situaciones cotidianas de la vida que requieran de aplicar de sus conocimientos, producir, comunicar y generalizar información, ya no extraer netamente del internet, sino que crear sus propios conceptos, crear sus propias definiciones, crear sus propios métodos de solución de problemas, desarrollar estrategias matemáticas individuales y grupales. Individualmente uno puede crecer a nivel de conocimientos matemáticos muy altamente, pero a nivel grupal eso ya es una manera más eficiente de poder adquirir el conocimiento de matemáticas. Y valorar el empleo de las TIC es sumamente importante. Las tecnologías actualmente nosotros forman parte de nuestra vida cotidiana, y debemos apoderarnos de ella. Siempre estar a la par de lo que sale cada día. Cada día conocemos algo nuevo, cada día aprendemos algo nuevo. Los objetivos generales del área de las matemáticas: proponer soluciones creativas a situaciones concretas de la realidad nacional, producir, comunicar y generar la información de manera escrita, verbal, simbólica, gráfica, tecnológica, mediante la aplicación de conocimientos matemáticos, desarrollar estrategias individuales y grupales, valorar el empleo de las TIC, lo que acabamos de ver. Ahora, matemáticas en su nivel medio de educación general básica, la contribución del currículo del área de matemáticas a los objetivos generales del área. Los estudiantes reconocen actividades diarias como transacciones bancarias, cálculo de impuestos, sobre el valor agregado, descuentos. Todas estas cosas que lo podemos observar en nuestro diario vivir, ¿no? Uno tiene una empresa, uno va a poder trabajar con transacciones bancarias, va a tener que declarar el IVA, al SRI, los descuentos, porcentualidades, todas estas cuestiones. Los alumnos desarrollan estrategias de cálculo mental y de estimación. Esto es muy importante. El cálculo mental es una indicación de que uno ha adquirido verdaderamente los conocimientos en toda el área de matemáticas, cuando uno ya calcula mentalmente y no necesita tal vez de unos apuntes. Igualmente, la matemática en su nivel medio de educación general básica proporciona una oportunidad para que los estudiantes aprecien el patrimonio cultural y natural de su entorno. Eso siempre, no dejando de un lado nuestra bella naturaleza, que nos puede ayudar acertadamente en ciertas situaciones que observemos e implementemos las matemáticas. Por último, los alumnos comprenderán a valorar el hecho de trabajar en equipo, el resolver problemas o situaciones dentro de sus contextos. El trabajo en equipo es fundamental. Para poder crecer uno como profesional, debe de trabajar en equipo. Los objetivos del área de matemáticas: por el subnivel medio de educación general básica, utilizar el sistema de coordenadas cartesianas, participación en equipos de trabajo, resolver problemas cotidianos, descubrir patrones geométricos, analizar, interpretar y representar información estadística mediante el empleo de las TIC. Ahora ya algo un poquito más desglosado, ¿no? Ahora sí, el bloque 2 de geometría y medir. Este bloque curricular en los primeros grados de educación general básica parte del descubrimiento de las formas y figuras en 3 y 2 dimensiones, que se encuentran en el entorno para analizar sus atributos y determinar las características y propiedades que permitan al estudiante identificar conceptos básicos de la geometría. Si bien la geometría es muy abstracta, es fácil de visualizar. Por ello, la importancia de que el conocimiento se deriva en este bloque mantenga una relación con situaciones de la vida real para que se vuelva significativo, con problemas adentrados a la realidad. Aquí es donde ya vemos que Pepito compró tal cosa, Juanito compró tal cosa, me voy al mercado. Entonces, se adentran los problemas a la vida cotidiana para que dentro de la cognición del estudiante lo pueda aceptar con mayor similitud. En el subnivel de educación general básica se introducen conocimientos relacionados a la lógica proporcional. Bueno, geometría y medida abarca temas como lógica en conjuntos, conjuntos numéricos, polígonos y medidas. Ahora, la matriz de progresión que hablábamos anteriormente en los objetivos ahora ya del área de matemáticas nos manifiesta: resolver problemas cotidianos que requieran del cálculo de perímetros y áreas de polígonos regulares, descubrir patrones geométricos en diversos juegos infantiles, en edificaciones, en objetos culturales, entre otros. El juego siempre debe estar presente, las dinámicas, la utilización de aplicaciones de entornos virtuales en donde llamen la atención del estudiante para continuar su aprendizaje. La matriz de progresión de criterios de evaluación en el área de matemáticas.
nos manifiestan los criterios de evaluación, explica las características y propiedades de figuras planas y cuerpos geométricos al construirla en un plano, utiliza como justificación de los procesos de construcción los conocimientos sobre posición relativa de las rectas. Todos estos temas se van a visualizar. Estos criterios de evaluación son un apoyo para el docente para poder crear su evaluación formativa, sumativa o final. Resuelve problemas, también nos dice, cotidianos que impliquen el cálculo del perímetro y en el área de figuras planas. Deduce estrategias de solución con empleo de fórmulas. Explica de manera razonable los procesos utilizados. Aquí es una guía para el docente, para que pueda establecer una evaluación sumamente eficiente y que sea pertinente para los conocimientos adquiridos durante todo el periodo lectivo por parte de los estudiantes. Nos dice, emplea como estrategia para la solución de problemas geométricos los procesos de conversión de unidades. Justifica la necesidad de expresar unidades en múltiplos y submúltiplos para optimizar procesos e interpretar datos y comunicar información. Estos son más guías. La matriz de desempeño. Ahora vamos a ver las matrices de destrezas con criterios de desempeño en el área. Tenemos básicos imprescindibles y básicos deseables. En básicos deseables, reconocer rectas paralelas, determinar la posición relativa de las rectas en gráficos, clasificar triángulos, realizar conversiones simples, construir con el uso de la regla y un compás triángulos paralelogramos, resolver problemas que impliquen el cálculo del perímetro, clasificar poliedros y cuerpos de revolución, aplicar fórmula de Euler, reconocer los ángulos como parte del sistema sexaginal, convertir medidas decimales, utilizar siglo, década para implementar e interpretar información del entorno. Todas estas cuestiones son básicos deseables. ¿Qué quiere decir básico deseable? Lo que uno anhela, lo que uno espera que el estudiante pueda comprender e interpretar durante el proceso de formación educativa. Ahora los básicos imprescindibles, aquello que el estudiante netamente por obligación debe adquirir. Identificar paralelogramos y trapecios a partir de los análisis de sus características y propiedades, calcular el perímetro, deducir y calcular el área de paralelogramos, relacionar las medidas de superficie, reconocer el metro cúbico como unidad de medida de volumen, comparar el kilogramo, el gramo y la libra con las medidas de masa. Tenemos que calcular el perímetro de triángulo, clasificar polígonos, calcular la resolución de problemas, reconocer los elementos de un círculo en representaciones gráficas, realizar conversiones simples de medida, reconocer el metro cuadrado, entre otros temas. Aquí tenemos una guía. Esta matriz de destreza con criterios de desempeño es una guía para el docente para que pueda especificar sus estrategias metodológicas en base a esto, al currículo de matemáticas, todo especificado. Ahora los criterios para evaluación. Los objetivos que se evalúan en el área, en el bloque número 2 de geometría y medida son el objetivo general de matemáticas 1, donde nos manifiesta proponer soluciones creativas a situaciones concretas en la realidad nacional. El 2, producir, comunicar y generalizar información de manera escrita. Desarrollo, y el 6, desarrollar la curiosidad y la creatividad a través del uso de herramientas matemáticas. Todos estos objetivos se van a evaluar para ver si han sido alcanzados al finalizar el periodo. Realizar conversiones simples de medidas de longitud, las destrezas con criterios de desempeño a evaluar. Reconocer el metro cuadrado, relacionar las medidas de superficie, reconocer el metro cúbico, comparar el kilogramo y el gramo. Todas estas cuestiones son criterios que son específicamente para poderse evaluar. Aquí el docente se va a poder guiar cuáles son los objetivos generales del área y qué es lo que uno anhela llegar y si se consiguieron o en qué hay que mejorar. Ahora el mapa de contenidos conceptuales, lo que estábamos manifestando en el bloque 2 de geometría y medida. Los mapas de contenidos conceptuales, bueno, observaremos temas como poliedros, como paralelogramos, como triángulos, su clasificación, perímetro y área, polígonos regulares, círculos y circunferencia, rectas, las medidas de ángulo, las medidas de longitud, medidas de áreas, medidas de volumen, medidas de masa, medidas de tiempo. Todos estos temas sumamente importantes. Yo he escuchado a muchos estudiantes decir, bueno, estos temas ¿en qué los aplico en mi vida? Se los aplica. Recordemos las reformas curriculares en los objetivos que manifestaba, que estas situaciones matemáticas de la vida cotidiana se dan de manera directa e indirecta. No necesariamente tienen que siempre estar de manera directa, sino que a veces las utilizamos de una manera indirecta. Por ejemplo, cuando vamos a realizar un cajoncito o una fabricación de muebles o otra cuestión de madera, utilizamos medidas. Entonces queremos sacar el área, queremos saber cuánto madera vamos a ocupar. Ahí en estas cuestiones intervienen los temas que se van a revisar en el bloque número 2. También tenemos temas como poliedros, polígonos, círculos, posición relativa, medidas de ángulos un poco más específicos, en donde tenemos área, perímetro, en donde tenemos clasificación de los lados. Bueno, ya esto ya habíamos observado, sino que aquí está de una manera un poco más desglosada. Ahora los mapas de contenidos conceptuales también nos manifiestan cuerpos geométricos, las medidas. Esto es lo que estábamos
adentrándonos en las medidas, las unidades no convencionales, longitud, capacidad, masa, tiempo y las unidades monetarias, que actualmente los niños se evidencian mucho el cambio de esto de lo virtual a lo presencial, ¿no? Porque antes, por ejemplo, uno pagaba presencialmente, ahora las transacciones son bancarias, uno necesita conocer, los niños que necesitan conocer los billetes, las monedas, estas cuestiones tradicionales que no se han perdido y que son muy importantes. Bueno, ahora los principios para el desarrollo del currículum y las orientaciones metodológicas. Como ya se ha dicho, el presente currículum ha sido diseñado mediante las destrezas con criterios de desempeño que apuntan a que los estudiantes movilicen e integren los conocimientos, habilidades y actitudes propuestos en situaciones concretas. El enfoque implica que el proceso de enseñanza-aprendizaje debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento y por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa. Para implementar este enfoque es preciso el diseño de tareas motivadoras para que los estudiantes que partan de situaciones, problemas reales, se adapten a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de cada estudiante. Siempre hay que mantener un diseño de tareas motivadoras que no sean exhaustivas y que no sean tampoco impacientemente que generen en el estudiante estrés, sino que sean más bien adaptables y también que tengan una estrategia metodológica que llame la atención para que continúen con su aprendizaje. Las orientaciones metodológicas. Se fomentará una metodología centrada en la actividad de participación de los estudiantes. En el caso general básica, los primeros 3 subniveles integrarán las áreas referenciales de la vida cotidiana. El objeto central de la práctica es que el estudiante alcance el máximo desarrollo de sus capacidades, debe desarrollar una variedad de procesos cognitivos. Es importante destacar el papel fundamental que juega la lectura, eso sí muy importante, la lectura en investigaciones matemáticas, sumamente valiosos, aportes valiosos. Asimismo, la tecnología de la información y de la comunicación formarán parte del uso habitual. Las tecnologías siempre deben de estar presentes. Las plataformas virtuales, los juegos virtuales, en donde el niño pueda aprender a su tiempo, a su nivel. Los niños actualmente están muy adentrados en tecnología. Ustedes ven que un niño carga un celular, un tablet, sabe cómo utilizar una laptop. Entonces hay que aprovechar estas estrategias, hay que aprovechar estos recursos, hay que aprovechar estas herramientas tecnológicas para poder concretar un nivel de aprendizaje óptimo en los niños. El refuerzo académico como último tema 2.4 y acción tutorial, la carga horaria. Tal y como establece el artículo 208 del reglamento de la LOE, corresponde a las instituciones educativas diseñar e implementar planes de refuerzos académicos y acción tutorial que pueden comprender clases de refuerzos lideradas, tutorías individuales con el mismo docente, tutorías individuales con un psicólogo educativo, cronogramas de estudios que el estudiante debe cumplir en casa con ayuda de su familia. Esto es muy importante, la relación entre docente, estudiante y padre de familia. El docente realiza su actividad en clase, el estudiante la capta. Si hay algo que no está comprendido, refuerza en casa o refuerza con las tutorías que le estamos mencionando. Cada año escolar los docentes tutores concretarán estos programas y actuaciones contenidos en el proyecto educativo institucional, el PEI, en función de su grupo de estudiantes, atendiendo para cada ellos las características específicas, así como las necesidades educativas de cada uno de ellos. Ahora sí, la carga horaria. El horario lectivo semanal de cada uno de los grados y cursos de la educación general básica será de 35 horas pedagógicas. ¿Sí? La hora pedagógica queda definida por un periodo mínimo de 40 minutos, tal y como estipula el artículo 149 del reglamento de la LOE. Todo esto está reglamentado. 40 minutos tiene que durar una clase de la asignatura. Ya bueno, si ya son 2 horas, ya se llevaría un poco más. En el área de lengua y literatura, en elemental tenemos 10 horas, en media 8 horas y en superior 6 horas. En matemáticas, que es la que estamos viendo, en la asignatura de matemáticas, en elemental son 8 horas, en media, que estamos abarcando, son 7 horas a la semana, en superior 6 horas. Ciencias sociales, en estudios sociales, 2 horas en elemental, 3 horas en media, superior 4 horas. En ciencias naturales, asignatura de ciencias naturales, 3 en elemental, en media 5 horas y en superior 4. En educación cultural y artística de la asignatura, 2 horas en elemental, 2 horas de media y 2 horas en superior. En educación física, 5 horas en elemental, 5 horas en media y 5 horas en superior. En lengua extranjera, asignatura inglés, 3 horas en elemental, 3 horas en media y 3 horas en superior. En proyectos escolares no está designada una asignatura, en elemental son 2 horas, en media 2 horas, en superior 3 horas. Las horas pedagógicas totales suman un total de 35 horas pedagógicas. Bueno, ahí hemos abarcado, en fin, todo lo que nos manifestaban la unidad 2 y las subunidades. Hay que considerar que dentro del currículo de matemáticas, uno de los aportes significativos es que el estudiante relacione todo lo aprendido en matemática con la vida cotidiana, que pueda disminuir los déficits de aprendizaje y pueda adquirir nuevos conocimientos, nuevas habilidades que beneficien de una manera
muy significativa al progreso de nuestro querido territorio ecuatoriano. Las reformas curriculares se dan y se realizan para poder beneficiar a la comunidad educativa, también para poder implementar nuevas estrategias metodológicas en donde el docente pueda apoyarse. El docente que desconoce algunas cosas puede apoyarse en el currículum en donde hay estrategias metodológicas, criterios con destrezas a evaluar, hay diversos indicadores de evaluación en donde puede hacer uso efectivo de cada una de los elementos del currículo para poder tener una clase más proactiva, para poder tener una clase más óptima que pueda beneficiar al desarrollo del sistema educativo actual. Por eso ha sido mi intervención, esperando que les haya gustado, que hayan entendido. Esta ha sido la participación para la asignatura de diseño y planificación curricular. Muchísimas gracias, muchas gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad.